Mi nombre es Roberto Jiménez, consultor de soluciones Autodesk en CompuCAD. Vamos a iniciar con los elementos de construcción en Revit. Directamente para hacer eso necesito generar previamente los datos del proyecto. En este caso van a ser los ejes. Los ejes los puedo crear en las plantas y los niveles los puedo crear en los alzados. Si yo abro algún alzado, prácticamente voy a encontrar aquí que se activa la información. Yo puedo hacer los ejes en ese sentido y se generan también en la planta. ¿Sí? Esta es la información que se va a estar generando dentro del programa. Lo que vamos a empezar a hacer es en planta, trabajando los ejes. Al momento de dar clic me cambia el ribbon, se pone una cinta en verde y toda esta sección es correspondiente única y específicamente para ese elemento, en este caso los ejes. El resto de la información ustedes van a encontrar que es idéntica y todo va a encontrar la sección de crear, medir, visualizar, modificar, cambiar de geometría, copiar al elemento del portapapeles. Van a encontrar las propiedades de los elementos, pueden estar encendiendo o apagando estos datos, directamente las propiedades de los elementos. Y aquí activo se encuentran los tipos con los que podemos estar trabajando. Si no es suficiente, nosotros podemos cargar más, o si no, podemos duplicarlo y hacer cambios en el mismo. En este caso voy a iniciar y esos son los elementos que podemos hacer: líneas, elementos de inicio, el centro y el radio, o centro y fin del arco, o puedo seleccionar líneas existentes. Voy a iniciar con línea. Es importante para el programa identificar si está o no activo los comandos, precisamente de que me ponga el símbolo al inicio y al fin. Si no estuviera activo alguno, me va a poner en el principio 1 y en el siguiente no me va a poner nada. Principio y fin. Este elemento yo lo puedo manipular. ¿Sí? Este elemento yo le puedo cambiar que yo quiero que me aparezca en ambos lados, o tengo los controles directamente desde aquí. Si yo empiezo que quiero indicar que sea el número o la letra A, si yo hago una copia de estos elementos, el siguiente es B y el siguiente es C. ¿Qué pasa si yo los borro y quiero hacer uno nuevo? Se queda con el último consecutivo y me respeta la configuración que yo hice en el tipo. Si yo no quiero que me esté apareciendo esto, lo dejo así. Puedo cambiar los elementos de los símbolos dentro del elemento de tipo, las propiedades de ese elemento, y puedo cambiar el símbolo o puedo cambiar el tipo de elemento que estamos representando. Así los puedo hacer en ese sentido. Igual puedo usar el comando copia múltiple a cada cierta distancia, a cada 4 metros, lo puedo hacer directamente en el teclado. Y es importante que cuando hacemos las copias, si hago una copia de este elemento, hacia donde esté con esa inclinación va a hacer la copia. Ahora si yo quiero trabajar en el otro sentido, simplemente lo hago. Esas son líneas. Ahora vamos a trabajar con los elementos de arco. Punto número 1, punto número 2, y defino cuál va a ser el radio. Lo puedo hacer manualmente con el teclado. Igual me aparece aquí la información, y esto con las cotas temporales los puedo modificar después. La otra opción es generar los elementos con un centro y fin. Generó un arco, pues digamos que podríamos completar una acción. Punto número 1, punto número 2, y defino hasta dónde va a llegar ese arco. Y finalmente la opción de pick lines. Esto solamente si ya tuviera alguna línea de base. Por ejemplo, voy a hacer una línea por aquí, tengo una línea de base y puedo utilizar pick lines, y esto me genera este elemento. Si yo quiero seleccionarlo y yo no quiero las líneas, las puedo seleccionar y las puedo eliminar. Pues en este sentido se pueden generar los elementos. Aquí vamos a empezar con este de acá, y esto lo puedo renombrar. Le doy clic donde aparece el elemento del texto y entonces nuevamente ya puedo utilizar el elemento de copia múltiple a cada la distancia que yo necesite, y me va indicando la información, y estos quedan anclados. Si yo no los hago con la precisión o dándome cuenta cuando estoy trabajando esa información, me aparecen aquí
estas extensiones, estas líneas en azul. Si yo no las trabajo así y digamos que quedan desasociadas, estos elementos los puedo manipular de forma independiente. Si yo lo quiero volver a asociar, me acerco a algún elemento, me aparece la extensión, lo suelto y queda el candado. Entonces esa restricción me permite manipular la información. Tenemos otras opciones, por ejemplo, si esto quedara muy cerca de uno y otro, podemos utilizar los elbows, y esos elbows o codos me sirven para manipular la información, y aquí los puntos azules o grips me sirven para manipular también la información. Pues tenemos esas opciones para estar manipulando la información de los ejes, o bien si tuviera algún archivo de AutoCAD, como es el caso, puedo utilizar las líneas existentes. Aquí hay algunos ejes y puedo tocarlos con esas líneas, pick lines. Puedo seleccionar la línea y empezar a mencionar que este es el eje 1. En este caso lo selecciono, aunque este es el 1. Entonces el siguiente consecutivo, selecciono nuevamente pick lines, puedo tomar este y puedo llegar realmente hasta donde yo lo necesite. Poner aquí 4. El sentido o el orden, la longitud de la línea me indica hacia dónde va a mandar el primer clic, como si lo estuviéramos haciendo. Esta línea es muy corta, vamos a encontrar que es aquí. Si yo doy clic del lado derecho, de la mitad hacia el lado derecho, va a ser el primer icono acá. Si yo doy clic de este lado, va a ser el primer icono de esta sección. Lo vamos a ver aquí. Y en la siguiente línea, según donde estemos dando clic en el elemento, nos va a aparecer el eje. Y mismo caso para el otro lado. Prácticamente así podemos estar trabajando esta información para generar los ejes, y una vez que tengamos ya la longitud de la línea, es lo que me va a dar la longitud del eje. Los puedo ir anclando hasta tenerlos todos juntos, y así finalizar con nuestra creación de ejes a partir de archivos o líneas de AutoCAD, o directamente líneas dentro del elemento en Revit.